Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Valentina Álvarez Brand, estudiante de la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas, y en este video les vengo a explicar un poquito sobre los protocolos de los estudios radiográficos. En mi caso me corresponde explicar sobre la columna sacrococcígea. Entonces, la posición de la estructura que debe tener nuestro paciente. Nuestro paciente está en decúbito supino o en decúbito prono, con las piernas completamente extendidas y la columna alineada en el centro de la mesa de rayos X. También se puede optar por una ligera inclinación si nuestro paciente tiene un dolor o dificultad de mover. Como lo podemos ver en la imagen, aquí nuevamente traigo nuestro señuelo. Como pueden ver, tiene que estar completamente acostada, en decúbito supino en este caso, con las piernas completamente extendidas, o en decúbito prono, que sería nuestro paciente, en este caso nuestro señuelo, boca abajo, como podemos ver aquí, en este momento. Las proyecciones que podemos tomar son proyección antero-posterior, que es el paciente en posición supina con la pelvis alineada, o proyección lateral. El paciente está en decúbito lateral con la cadera alineada y las piernas flexionadas. En este caso, entonces, la proyección antero-posterior sería así, como lo mostramos inicialmente, como lo podemos ver en nuestro señuelo. Y lateral, voy a poner así nuestro paciente y flexionar sus piernas. No sé si lo logren ver ahí, lo voy a voltear para acá, para que logren ver más o menos cómo sería la proyección con nuestro señuelo, ¿cierto? Y dos proyecciones adicionales que serían la oblicua derecha o izquierda, que sirve para ver la articulación sacroiliaca a mayor detalle, sea la derecha o la izquierda. El tamaño de chasis, lo más recomendado es que sea 24 por 30 centímetros en orientación vertical, o también el tamaño que nos permita visualizar desde el sacro hasta el coxis en su totalidad, el que más se acomode pues como a nuestra necesidad. El rayo central en este caso, en la proyección AP, debe dirigir el rayo central a 2.5 o 5 centímetros inferior a nivel de la cresta ilíaca, que si lo ponemos en nuestro señuelo más o menos, sería en esta parte de aquí que está la cresta ilíaca, ¿sí? Como en esta partecita. Ajustándolo para que el ángulo capture la curvatura natural de la columna sacrococcígea. En la proyección lateral, el rayo central debe dirigirse en el mismo nivel, pero lateralmente en el centro del sacro. Aquí podemos observar una de las radiografías resultantes que podemos obtener, como por ejemplo la anteroposterior que se encuentra a mi izquierda, la oblicua que está en la mitad y la lateral en la derecha. Valga aclarar que estas imágenes son tomadas del libro de Imagenología Convencional, tomo 2. Los criterios de evaluación más comunes que vamos a ver es que la imagen debe incluir el sacro y el coxis completamente. No puede estar recortado porque tocaría repetir nuevamente nuestros rayos X. No debe haber rotación, evaluable en la proyección AP mediante simetría de las articulaciones sacroiliacas. Por eso siempre es recomendable y siempre insistimos mucho que el paciente debe estar completamente con las piernas estiradas. Buena nitidez en los márgenes óseos y articulaciones. Y la escala de contraste debe permitir la visualización de los detalles óseos y tejidos blandos circunstantes, ya que toda esta estructura debe estar bien visible por si de pronto tenemos algún daño con nuestros músculos o con nuestros tejidos óseos pues, que tenemos allí. Y eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado mi exposición. Hasta luego y que estén muy bien. Hola, soy Elber López, estudiante de radiología de la UNAS External Medellín y el día de hoy hago este video explicativo como aporte a el curso de imagenología convencional y a mí me ha tocado exponer la columna, proyecciones de la columna lumbar, proyección AP o anteroposterior. En esta proyección se utiliza un chasis de 10 por 12 pulgadas a lo largo. El borde inferior del chasis se ajusta a la altura de la espina ilíaca anterosuperior de la cadera. Eh, el paciente en bipedestación o en decúbito supino, el plano sagital del paciente queda paralelo
y alineado con el eje vertical del buque mural o de la línea media de la mesa. El rayo central se dirige a la altura de la L3 y 3 centímetros hacia la parte anterior central de el chasis. Las estructuras anatómicas vistas son en los cuerpos lumbares, la apófisis transversa, apófisis espinosa, espacios intervertebrales y los espacios interpediculares. Los criterios de evaluación que se deben de tener en cuenta son claramente visibles los cuerpos vertebrales y los elementos posteriores de estas estructuras, la estructura sacroiliaca y los músculos pars, la columna lumbar desde la unión de la T12 hasta la L1 y de la unión de la L5 hasta la S1, los espacios intervertebrales y los tejidos blandos. Proyección lateral. En la proyección lateral también se utiliza un chasis de 10x12 a lo largo. El borde inferior del chasis se ajusta a la altura de la espina ilíaca anterosuperior de la cadera. El paciente se posiciona en decúbito lateral o en bipedestación. El plano coronal del paciente queda paralelo y alineado con el eje vertical del buque mural o la línea media de la mesa. El paciente en posición lateral con pierna ligeramente flexionada. El rayo central también se dirige a la altura de la L3 con 3 centímetros hacia la parte anterior del centro del chasis. Los criterios de evaluación a tener en cuenta son el contexto de la columna lumbar de perfil, de la unión de la T12 hasta la L1 y la unión de la L5 hasta la S1. Las estructuras anatómicas vistas son los cuerpos vertebrales de perfil, la cresta ilíaca superpuesta, los 4 agujeros de conjunción lumbar superior de perfil, la T12 hasta la S1, apófisis espinosas, los espacios intervertebrales, oblicua, AP o PA. En esta sí se utiliza un chasis también de 10x12 a lo largo, el borde inferior del chasis a la altura de la espina ilíaca superior en la cadera. La posición del paciente es en su semiprono, en posición de nadador o en bipedestación, y el plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con la línea media de la mesa o el eje vertical del buque mural. El radio central se dirige perpendicular para que entre por el lado levantado de 3 a 4 centímetros lateral del plano sagital medio. Los criterios de evaluación se deben ver claramente visibles. El perrito Terrier escocés con sus 7 partes, el contexto de la columna lumbar desde la T12 hasta la L1, la L5 hasta la S1, el quinto agujero de conjunción y tejidos blandos. Las estructuras anatómicas en vista son el contexto de la columna lumbar desde la T12 hasta la L1, la unión de la L5 hasta la S1, el quinto agujero de conjunción, el perrito Terry en toda su esplendor, con toda su estructura. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Lady Vanessa Giraldo y yo voy a hablarles sobre las proyecciones de protocolo de estudios radiológicos del abdomen. Vamos a hablar. La primera proyección es de abdomen de cúbito supino. La posición de la estructura, el paciente se coloca en posición supina, o sea, boca arriba, sobre la mesa de la radiografía con los brazos extendidos a los lados sobre el pecho para evitar interferencias. La proyección es anteroposterior. El tamaño de chasis es 14 por 17 pulgadas. El rayo central se centra a nivel de la cresta ilíaca L4 y L5 y en el plano medio del abdomen.
La radiografía resultante, la imagen debe mostrar la totalidad del abdomen desde el diafragma, desde el diafragma hasta el pubis, incluyendo los órganos abdominales y el aire de las asas intestinales. Los criterios de evaluación es visualización clara de los órganos abdominales, presencia de aire de las asas intestinales, que indique la corrección, la correcta exposición, ninguna superposición de las estructuras, especialmente en el hígado y el vaso. En la proyección 2 es la radiografía de abdomen en decúbito prono. La posición de la estructura es el paciente se coloca en posición prono, o sea, boca abajo, sobre la mesa de la radiografía, con los brazos extendidos a los lados o debajo de la cabeza. La proyección es anteroposterior, tamaño del chasis es 14 por 17 pulgadas, el rayo central se centra a nivel de la cresta ilíaca L4 y L5 y en plano medio del abdomen. Radiografía resultante, la imagen debe mostrar la totalidad del abdomen, permitiendo la visualización de la estructura que pueden estar ocultas en la proyección supina. Los criterios de evaluación es la claridad de la estructura abdominal, evaluando el tamaño y el contorno de los órganos, detalle de las márgenes del hígado y el vaso también. En la proyección 3, la radiografía de abdomen de pie, posición de la estructura, el paciente se coloca de pie con los pies separados, con las manos en las caderas o levantadas para evitar sombra. La proyección es anteroposterior, el tamaño del chasis también es 17 pulgadas y el rayo central se centra a nivel de la cresta ilíaca L4 y L5 en el plano medio del abdomen. La radiografía resultante, la imagen debe mostrar parte superior del abdomen de las asas intestinales, evidenciando la posición del aire del intestino y la cavidad del abdomen. Los criterios de evaluación son visualización del aire libre en el diafragma, efectos a nivel de evaluación de la presencia de niveles hidroaéreos, evaluación de la alineación de los órganos abdominales. En la proyección 4 es la radiografía de abdomen en proyección lateral. La posición de la estructura, el paciente se coloca de lado, izquierdo o derecho, con las piernas estiradas y el brazo más cercano al chasis, levantando para evitar superposiciones. La proyección es lateral. El tamaño del chasis es el mismo que el otro, 14 por 17 pulgadas. La proyección central se centra a nivel de la cresta ilíaca L4 y L5, también lo mismo, en el plano medio del abdomen. La radiografía resultante, la imagen debe mostrar el abdomen lateralmente, permitiendo la evaluación de la posición de los órganos y la presencia de aire o líquido. Los criterios de evaluación, claridad de la estructura abdominal en las vistas lateral, visualización de la silueta del hígado y vaso y otros órganos, detección de masas o fluidos en la cavidad abdominal. Listo, eso es todo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes compañeros y tutores. Mi nombre es Valentina Carvajal Zuluaga, soy estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Bueno, los temas que vamos a tratar son los protocolos de estudios radiológicos. Vamos a hacer un énfasis en los protocolos de estudios radiológicos sobre tórax y reja costal. Bueno, entonces, la proyección universal para tórax sería pues como la postero anterior. Esta posición es la que comúnmente se toma para buscar, pues para mirar la condición clínica en la que se encuentran los pulmones de los pacientes, es como la más común. ¿Qué posición le damos al paciente en esta proyección? Entonces sería, el paciente debe estar en bipedestación esencialmente. Los pies deben estar separados para equilibrar pues como el peso. Ambas crestas ilíacas y ambos hombros deben estar pues como a la misma altura. La posición de la estructura anatómica a radiografiar, entonces el paciente debe estar abrazando el bucket mural y luego rotar los húmeros hacia adelante, más o menos haciendo esta posición para desplazar las escápulas de la caja torácica. Se solicita al paciente que tome aire y lo sostenga, pues la inspiración debe ser muy profunda. ¿Qué chasis utilizamos pues como para estas proyecciones? Entonces sería un chasis de 14 por 17 pulgadas a lo ancho o a lo largo, dependiendo pues como de la contextura del paciente. El borde superior del chasis debe estar por encima de más o menos del hombro, más o menos 3 centímetros por encima del hombro. ¿Qué criterios de evaluación debemos tener presente? Entonces, primero deben ser claramente visibles.
todo el hemitórax derecho e izquierdo, pues como todo el componente pulmonar. El botón aórtico, los 9 espacios intercostales que acá los podemos contabilizar, acá podemos ver la estructura ósea, que son las costillas, y acá pues como los espacios intercostales. También podemos ver la distancia entre la apófisis espinosa y la articulación esternoclavicular, que las podemos observar acá. Pues que deben estar simétricas a ambos lados, tanto al derecho como al izquierdo. Los 3 primeros cuerpos de la columna dorsal, que los podemos ver en esta parte. Los demás deben insinuar pues como su silueta, que acá los vamos viendo. También deben verse los bordes diafragmáticos nítidos, que acá lo vemos, y el tejido pues obviamente blando. Acá no se ve mucho, pero la idea es que se puedan pues como observar todo lo que compone pues como el cuerpo. Bueno, otra de las proyecciones sería pues como la lateral. ¿Qué posición se le da al paciente? Entonces el paciente debe estar en vertical, con el lado izquierdo en contacto con el búquido mural. Los pies se separan también, se equilibra pues como el peso, y las manos deben ir entrelazadas por detrás de la cabeza. Eso para poder despejar y evitar pues como superposiciones, y que no se observe claramente lo que queremos ver. La posición de la estructura anatómica, entonces, el eje debe estar longitudinal al tórax, paralelo y alineado con el eje vertical del búquido mural. Se solicita que el paciente pues tome bastante aire y lo sostenga, que la inspiración debe ser profunda. La respiración juega un papel demasiado importante en estas radiografías. El chasis debe ser de 14 por 14 o 11 por 14 pulgadas a lo largo. El borde superior del chasis también se ubica 3 centímetros por encima del hombro, y la marquilla del chasis queda hacia la parte anterior del paciente. Bueno, el rayo central debe ir dirigido perpendicular sobre T6 o D6, un ángulo inferior a la escápula, pues más o menos, como podemos ver en la flechita, sería más o menos a esta parte, como por debajo de la escápula, yéndose hasta el eje central de la axila. Los criterios de evaluación que tenemos que tener claros en esta proyección sería entonces, los arcos costales posteriores deben ver así sea superpuestos, pero se debe ver pues como cierta distancia, no mayor a 1 centímetro. Los vértices pulmonares, que acá los podemos ver, más o menos esta parte acá así, este sería pues como el vértice pulmonar. Las líneas de los hemidiafragmas, que como los mostramos ahorita sería esta línea acá, debe estar súper clara, y los ángulos costofrénicos y los cardiogénicos más el tejido blando. Entonces acá podemos ver todo el tejido blando. Bueno, existen varias proyecciones adicionales dependiendo pues como de lo que se busque o de la lesión que tenga el paciente. Entonces para estas proyecciones entonces vamos a hablar de la proyección que sería oblicua postero-anterior, que sería derecha o izquierda, dependiendo pues como de la posición que se le deba dar al paciente. El paciente debe estar en bipedestación, con los 2 pies separados, igual para soportar el peso, pues para equilibrar el peso. Ambas crestas ilíacas y los hombros deben estar a la misma altura. La palma de la mano se ubica contrario al lado del tórax, que se ve del tórax sobre el búquido. O sea, la palma de la mano se ubica contrario al lado del tórax que va sobre el búquido. Entonces, acá como podemos ver en esta fotico, pues el paciente está colocando la parrilla costal derecha, que es la que vamos a visualizar, y la mano sería a la izquierda apoyándose sobre el búquido para que le dé pues como más comodidad. La posición de la estructura anatómica que se le debe dar al paciente, entonces se le da una oblicuidad a la posición del paciente, más o menos 45 grados centígrados, que se debe lateralizar pues como el paciente. Se le solicita al paciente que tome bastante aire y que lo sostenga. Una inspiración profunda. Se coloca en contacto con el búquido mural, el hemitórax a estudiar. Entonces, si el trauma fue en parrilla costal derecha, se debe colocar pues la parrilla costal en contacto con el búquido, la parrilla costal derecha. ¿Qué chasis utilizamos pues para esta radiografía? Entonces sería de 14 por 17 pulgadas, a lo largo o ancho, o 14 por 14 pulgadas. Como les he explicado ahorita, eso es muy relativo dependiendo pues como de la contextura del paciente. El borde superior del chasis queda 3 centímetros por encima de la parte superior del hombro.
Como con los otros, el rayo central debe ir perpendicular a la altura de T6 o D6 en el centro del emitórax a radiografiar. Acá podemos más o menos ver a dónde va el rayo. ¿Qué criterios de evaluación debemos tener en cuenta pues para esta radiografía? Entonces sería, deben estar claramente visibles el emitórax radiografiado, desde los ápices pulmonares hasta los hemidiafragmas más el tejido blando. Entonces acá podemos ver ápices pulmonares hasta los hemidiafragmas que podemos verlos acá, y el tejido blando que compone pues el resto del cuerpo humano. Otra de las proyecciones sería la de lateral. La de lateral pero en posición supino o decúbito supino. La posición que se le da al paciente, entonces el paciente en decúbito supino hacia el lado izquierdo del paciente. El lado izquierdo del paciente debe estar en contacto con el buquet mural. Miembros inferiores deben estar extendidos o flexionados, dependiendo del estado del paciente. Las manos deben estar entrelazadas detrás de la cabeza. Se flexionan los piecitos pues como para darle más soporte y estabilidad pues como al paciente. La posición de la estructura anatómica a radiografiar, entonces se le solicita al paciente que tome bastante aire, que en lo posible lo sostenga pues lo más que pueda, y si puede pues como colaborar. El chasis debe ser de 14 por 17 pulgadas a lo largo o a lo ancho, como les expliqué ahorita, dependiendo de la condición del paciente. El borde superior del chasis queda 3 centímetros por encima de la parte superior de los hombros del paciente, y la marquilla del chasis se ubica en la parte anterior del paciente. Como podemos ver, entonces el paciente está decúbito supino y el chasis lo tenemos en la parte anterior del paciente, dependiendo pues del lado a radiografiar. El rayo central se dirige perpendicular al centro del chasis, a la altura de T6 o D6 o a la altura del ángulo inferior de la escápula. Acá estamos indicando más o menos dónde debe ir el rayo central. Entonces ahí podemos ver que va más o menos a la altura de donde estaría el T6. Y esto sería para que quedara perpendicular pues como al chasis. Los criterios de evaluación a tener en cuenta en esas radiografías, entonces deben ser claramente todo el contexto del hemitórax. El tórax no puede quedar rotado, por eso es súper importante colocar si es derecho, izquierdo o si es oblicuo, lateral, para que las personas que lo van a visualizar tengan claro cómo va la estructura del paciente. El tórax no puede estar rotado, la región pulmonar superior no oscurecida por los brazos, que los brazos no, por eso se colocan detrás de la cabeza para que no nos generen superposiciones, y el nivel hidroaéreo en caso de que lo tenga. Entonces eso se podría pues como visualizar en estas radiografías. La proyección AP antero-posterior, pero del paciente en decúbito lateral derecho o izquierdo. Entonces, ¿qué posición le damos al paciente? El paciente debe estar en decúbito lateral derecho o izquierdo, pues dependiendo. En lo posible, flexionar las piernas para comodidad pues de dicho paciente. Las manos deben estar entrecruzadas por detrás de la cabeza como en la proyección anterior. La posición de la estructura anatómica a radiografiar, entonces la espalda del paciente debe estar en contacto directamente con el buquet. El chasis debe ser de 14 por 17 pulgadas a lo largo del paciente. El borde superior del chasis debe estar por 3 centímetros por encima de la parte superior de los hombros, como con las otras imágenes. La marquilla del chasis hacia la parte lateral, levantada del paciente. Más o menos acá podemos ver cómo se ve. El rayo central se dirige perpendicular al centro del chasis, a la altura de T6 o D6. En todo, vamos a ver que es en todo el centro de la región intermamilar, va como en todo el centro. ¿Qué criterios de evaluación podemos tener claros para esta proyección? Entonces, el tórax no debe estar rotado, debe estar evidenciado por la distancia entre la apófisis espinosa y las articulaciones esternoclaviculares, que son las que vemos acá. Al igual debe quedar pues iguales en ambos lados. Visualizar el hemitórax afectado en su totalidad. Entonces la idea sería pues poder visualizar todo el tórax y visualizar los vértices pulmonares, que sería esta parte acá, el vértice pulmonar y el otro vértice pulmonar. Además de esto, también el tejido blando. Sabemos que para las proyecciones no podemos olvidar los tejidos blandos. Bueno, otra de las proyecciones básicas, ahora vamos a mirar pues como las proyecciones básicas de la reja costal. Entonces, sería anteroposterior.
¿Qué posición se le da al paciente? Pues como si fuera una de tórax normal. El paciente va a estar en bipedestación o de cúbito supino. Se separan los pies para distribuir el peso. Las crestas ilíacas deben quedar a la misma altura de los hombros como con los otros. Esto es más que todo para mirar pues como trauma. Si el trauma es en región anatómica anterior, entonces la proyección se debe tomar postero anterior. Si es postero anterior, la proyección se debe tomar antero-posterior. Eso lo debemos tener muy claro. Lo ideal es que la región anatómica lesionada quede en contacto directo con el booking, para que pueda pues como haber más, pues para que pueda visualizarse mejor dicha lesión. La posición de la estructura anatómica a radiografiar, entonces los miembros superiores deben estar separados a los costados laterales de las rejas costales. Se solicita al paciente que tome aire y que lo sostenga, una inspiración profunda. Si el trauma es superior en las costillas verdaderas y si el trauma es inferior, entonces en las costillas falsas o flotantes se toma cuando el paciente inspire. Bueno, entonces cuando es en costillas superiores, se hace una inspiración profunda, se toma aire y se le pide al paciente que lo contenga. Y si es en las costillas flotantes o falsas, se toma al momento en que el paciente bote el aire. Bueno, el chasis que utilizamos para estas proyecciones entonces sería de 14 por 17 pulgadas a lo ancho o a lo largo, pues como siempre hemos dicho, dependiendo de la contextura del paciente. El borde superior del chasis debe estar 3 centímetros por encima de los hombros. El rayo central debe ir perpendicular a T6 o a D6, pues debe ser todo el centro del chasis, como dijimos, en la región intermamilar, en todo el centro. Los criterios de evaluación que debemos tener presentes, entonces deben estar claramente visibles en la parte anterior de las costillas y de las quinta a la 9, por encima del diafragma, las costillas y el tejido blando. Bueno, otra de las proyecciones de reja costal entonces sería la oblicua. Sea derecha o izquierda. Entonces, ¿qué posición le damos al paciente? Entonces, el paciente también debe estar en bipedestación o de cúbito supino. Se separan los pies, se balancea pues como el peso, ambos hombros deben estar a la misma altura que las crestas ilíacas. Y también es importante tener en cuenta que en la reja costal lesionada debe ir en contacto directo con el booking. La posición de la estructura anatómica pues que vamos a radiografiar, entonces sería, se le da una oblicuidad al paciente a la posición, pues como a la posición, debe ser de 45 grados centígrados. Se solicita al paciente que tome aire, que lo sostenga con una inspiración profunda. Si el trauma es superior en las costillas verdaderas, debe ser pues con la inspiración. Y si es en las costillas flotantes, debe ser con la expiración, como lo explicamos pues como ahorita. El chasis debe ser de 11 por 14 o de 14 por 17 a lo largo. Dependiendo pues como de la contextura pues del tórax. El borde superior del chasis debe estar 3 centímetros por encima del hombro. El rayo central se debe dirigir perpendicular al centro del hemitórax afectado, sea el centro del chasis. Acá podemos ver más o menos cuál sería el centro. Y los criterios de evaluación a tener en cuenta entonces debería ser, se debe ver todo el contexto de la reja costal, sea derecha o izquierda, que acá lo podemos ver. Acá se ve pues todo el contexto como tal. La parte axilar de las costillas deben verse libres de superposiciones. Las costillas de la primera a la octava deben visualizarse por encima del diafragma. Sabemos que entonces serían todas estas que ahí podemos visualizarlas perfectamente. Las costillas de la novena a la doceava deben visualizarse por debajo del diafragma. Acá está pues como muy blanco, no se logran visualizar bien, pero se supone que esa es la idea. Y también obviamente debe ir el tejido blando. Eso era todo lo que les quería contar sobre tórax. Espero que les haya quedado muy claro. Muchas gracias. Feliz tarde.